Un saludo a todas y todas. Mi nombre es María Camila Núñez Gómez y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Academiqueando, un micrófono abierto para la academia. Y como ustedes pueden ver en pantalla, para quienes sepan, estoy súper bien acompañada, súper contenta con este episodio. Me acompañan hoy Daniel Ruiz Serna y Diana Ojeda, editores del libro Belicopedia, publicado en 2023 por la editorial de la Universidad de los Andes. Acá ustedes deben estar viendo el libro. Es un libro que genera un impacto visual primero que todo y ya luego vienen otros más impactos muy interesantes que ya vamos a hablar de eso. Quiero presentarles a quienes me acompañan. Daniel es antropólogo de guerra, mundos rurales y relaciones humanas animales. Sus publicaciones se concentran en las relaciones de actores humanos y no humanos en Colombia, específicamente en contextos de guerra, y actualmente se desempeña como docente en Dawson College en Montreal, en Canadá. Y Diana es historiadora, feminista y geógrafa, trabajando en la intersección de la ecología y la política, estudios agrarios críticos y los estudios sociales de la ciencia. Y actualmente trabaja en la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Daniel, Diana, buenos días, tardes en este universo multihorario que tenemos hoy acá en Academiqueando. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar esta invitación a Academiqueando. Gracias, María Camila, por invitarnos. Sí, gracias por esta invitación, María Camila. Pues ahorita estábamos hablando antes de prender micrófonos y cámaras para grabar y yo les contaba que cuando vi el libro, porque yo estaba explorando el catálogo de la editorial de la Universidad de los Andes, y cuando vi el libro, primero, el primer impacto que me generó fue la portada, porque es una portada supremamente linda, supremamente gráfica, entre comillas simple, pero luego uno entiende que no es una portada simple. Este libro Belicopedia, como les comentaba, fue publicado en 2023. Y ya luego cuando me puse a leer la contraportada y un poquito a entender de qué se trataba el libro, entendí que es un tesoro mucho más allá de su título o su impacto gráfico. Y es un tesoro que, bueno, en muy corto ya vamos a empezar a hablar con Daniel y Diana. Es Belicopedia, una enciclopedia de la guerra, o también lo han descrito en otras ocasiones ustedes como un mapa de Colombia o un mapa de la guerra. Es un tratado de 28 entradas de la A a la Z, de ahí su nombre Belicopedia, siendo como el hint, el wink a una enciclopedia. Y bueno, entrando un poco a discutir sobre esto, yo me puse a ver el lanzamiento del libro que hicieron en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en 2023. Y Diana, que estuviste ahí acompañada con dos de los contribuidores al libro, mencionaste que la idea fue original de Daniel, que se te acercó y te habló y comentaron un par de cosas, pero quiero entonces aprovechar este espacio para que profundicemos un poco en ese acercamiento, cómo se estableció el diálogo, cuál fue la idea, y ya de pronto teniendo la oportunidad de que han pasado años de la publicación del libro, ¿cómo ven esa experiencia y ese libro hoy? Empecemos por Diana. ¿Por mí? Ok. Sí, fue una idea de Daniel y yo le dije de una, me parece muy chévere. Yo tenía pues como la experiencia de Caminos Condenados, una novela gráfica, y del Recetario de Sabores Lejanos, que también fue una novela gráfica, como de expandir el lenguaje académico, como un poco jugar con él y usar el lenguaje gráfico para contar historias más complejas de lo que parecen a primera vista. Y eso me encantó también de la propuesta de Daniel, porque nos permitía tocar un tema súper trabajado en Colombia, ¿cierto? Tenemos montones de estudios sobre la guerra, desde historia, antropología, geografía, sociología. La guerra ha sido súper estudiada, pero creo que lo más chévere que tiene, bueno, tiene cosas muy chéveres este libro, pero una de las cosas que a mí más me gusta es que cada uno de estos objetos, animales, plantas, nos permite una entrada a la guerra distinta, y siempre que uno busca otro lente, pues termina contando una historia más compleja. Creo que eso para mí era muy, muy emocionante. De acuerdo, Daniel, cuéntanos cómo fue esa idea. Pues en ese momento yo estaba terminando mi doctorado y pues yo estoy súper enfocado en entender relaciones entre gente y animales, y estaba escribiendo esta tesis sobre la guerra en el Chocó, en el Bajo Atrato, y conocí varios episodios como de animales inmersos en esa maraña de la guerra, animales siendo usados como armas, pero animales también víctimas. Y me inspiré de un otro libro que se llama Insectopedia, que es escrito por Hugh Ruffles, y
me dije, ¿por qué no hacemos como un tratado de ese orden? Como de escribir sobre la guerra en Colombia, pero usemos a los no humanos como puerta de entrada. ¿Y qué nos puede decir o qué podemos aprender sobre el conflicto en Colombia cuando centramos nuestra atención no solamente en la gente y sus relaciones sociales, sino más bien en esas relaciones sociales con no humanos? Entonces, incluyendo inicialmente habíamos pensado animales y quizás plantas, pero lo fuimos expandiendo también a tecnologías, materiales, instituciones. Entonces yo tuve como esta idea de hagamos un diccionario de la A a la Z, hice como un primer mapa de posibles entradas, pero yo llevaba ya un largo tiempo sin vivir a Colombia y pues estaba como perdido, no sabía quién estaba escribiendo o haciendo qué. Entonces estuve buscando una cómplice para este proyecto y nada, Diana embarcó inmediatamente. Hicimos como un mapeo de posibles temas, a posibles autores, contactamos muchos, invitamos también bastantes. Al final fuimos como reduciendo la lista, hubo entradas que no, digamos, no pasaron el portal, digamos, porque no nos satisfacían del todo, pero en general, digamos que golpeando puertas aquí y allá encontramos como este amplio rango de distintos investigadores en Colombia haciendo trabajos muy interesantes en distintas regiones y en las que todos, aunque no habían estado inicialmente focalizados en no humanos, encontraron que movilizando estos no humanos podían también contar la historia de otra manera y realzar cosas que a primera vista están ocultas. Me parece muy interesante esa aproximación y ya quiero conversar un poquito más sobre eso, pero quiero de pronto arriesgarme a volver a la segunda parte de mi pregunta y es que ya han pasado no solamente muchos años desde que empezaron a conversar de esto, porque incluso para el 23 que se publicó, ustedes ya llevaban bastante con este proyecto y ahorita ya estamos en el 26. Quiero de pronto preguntarles cómo ven su relación con el libro y con ese trabajo, de pronto qué reflexión han tenido y además también tomando un poco de que ahorita que nos saludamos, hablamos que de pronto hace mucho rato no se encuentran en un espacio, o de pronto incluso para hablar sobre el libro. De pronto hablemos un poquito sobre eso. 3 años Daniel. ya desde que salió el libro, pues sí, pues el momento en que salió fue como un momento en que muchas cosas estaban pasando. Yo estaba también trabajando en un libro que publiqué en 2023 también. Estaba terminando el doctorado, estaba en la búsqueda de trabajo. Diana también estaba como abriendo horizontes. Entonces fue un periodo como de transición en que muchas cosas empezaron a arrancar. Muchas cerraron y otras también se abrieron. Am, yo siento como que al comienzo hubo como una gran recepción, como que mucha curiosidad. Estuvimos rotando el texto y digamos que enviamos copias no solamente a los autores, sino a gente que conocíamos, que podía estar interesados en el tema. Am, y desde el comienzo siempre cautivó a mucha gente. Logramos embarcar pues a la Marisol de la Cadena, que fue quien nos escribió el prólogo, pues es una investigadora brillante. Ah, y, y sentimos como que había una gran acogida, al menos como entre los muchos académicos, también porque es un esfuerzo por ah, mostrar los temas que manejamos en la academia, también fuera de la academia, en un lenguaje un poco más plano, más accesible. De ahí también como la apuesta por los elementos gráficos. Am, no sé, pero mi sentir es que quizás puedo estar equivocado, mi sentir, por eso me sorprendió mucho esta invitación, María Camila, pero mi sentir fue que como en el último año, año y medio, la cosa estuvo como a fuego lento, ¿no es cierto? Como que no había pasado muchas más cosas. Pero digamos, no eran visibles, pero no significa que no se sigan cociendo en otra temperatura. Claro, ok. Diana. Y yo siento que los libros tienen su vida propia. Uno los saca y después pasan cosas que como que uno no necesariamente se alcanza a imaginar o se espera. Para mí, otra de las cosas que adoro del libro tiene que ver con tu pregunta, María Camila, y es que para mí es como una red de afectos inmensa. Es un montón de gente con la que he podido trabajar, a la que he podido leer o la que ha, por ejemplo, inspirado mucho mi trabajo. No sé, por ejemplo, Pilar Riaño, cuando aceptó escribir La Ley de Iglesia, yo era como, wow, qué nota. Eh, y gente, sí, que todo el tiempo pues ha
como que ha contribuido mucho a mi propio trabajo y a veces no es suficiente con la notica de agradecimiento que uno pone en los artículos o con la citación. Entonces, sí, por ejemplo, Alejandro Camargo, Catalina Quiroga, Sonia Serna, Tatiana Acevedo, Julio Arias, Lina Pinto, que es como a la gente que yo también siento que deberíamos estar leyendo más. Mm. Las cosas que están haciendo son increíbles y más, Sí. obviamente son los que se me vienen a la mente así como rápidamente. Pero sí, haciendo cosas súper interesantes porque siento que son, que en su propio trabajo son personas muy rigurosas y que están también como con esa curiosidad de, bueno, ¿cómo, cómo logramos hacer una academia que no se quede solo dentro de, pues, de un círculo chiquito de gente que puede leer? Y después podemos hablar de eso, pero eso también yo creo que es uno de los retos del libro y de las cosas que son súper difíciles de hacer, que de todas maneras, pues hemos sido formadas para un Ujú. cierto lenguaje, para un cierto formato, y nos sale facilísimo un artículo de 8.000, 10.000 palabras, pero pedirles como, no, por favor, necesitamos que escribas en un tono más directo, más claro, más accesible, siempre era difícil. Para algunos más que para otros, pero creo que no sé, que es un ejercicio súper interesante y que ojalá tuviéramos la oportunidad de hacer más eso. De acuerdo, y creo que así como ustedes lo mencionan, es un reto no solamente como de pronto volver al libro y a lo que implicó no solamente su trabajo, sino a lo que quiere hacer, lo que quería significar en ese momento. Con lo que mencionan ustedes, pues muchas de las personas que yo cuando empecé a leer como lo leí en desorden, no lo he leído completo, pero lo leí en desorden y cuando veía de pronto los nombres de algunas personas que contribuyeron, yo dije como, pero, wow, por ejemplo, se me viene a la cabeza porque se relaciona un poco con lo que yo estoy investigando. Lo de Lina Pinto acaba de sacar su libro sobre su tesis sobre la leishmaniasis, perdón. Entonces, bueno, como un ejemplo de eso. Y hablando un poco con lo que ustedes mencionaban ahorita también sobre de pronto los lenguajes académicos o cómo aventurarse a escribir de una manera diferente, pues una otra de las cosas que me gustó mucho el libro y que me sorprendió es la manera en la que se maneja, se aproxima a este complejo o un principio teórico que entre comillas puede ser muy complejo para muchas personas, eh, pero que es muy efectivo la manera en la que la cuentan en la introducción y además cómo se representa en los capítulos, que como me mencionan muchas de las personas que contribuyeron también no, claramente no fue fácil, pero no, tal vez era la primera vez que se aproximaban a ello, y es la descentralización de los humanos como determinantes absolutos de los procesos sociales. Eso lo mencionan en la introducción. Y hablando del prólogo, pues también hay una frase que me encantó, que creo que le da también como ese aire de lo coloquial tal vez, y es, ella menciona si las paredes hablaran. Y eso creo que estas dos conexiones hablan mucho de lo que quiere hacer el libro. Quería entonces hablar un poco sobre eso. Ya mencionamos un poco la dificultad de pronto de toda la cantidad de gente que se convocó, pero el objetivo siempre estuvo detrás de llegar a públicos diferentes y de aventurarse con diferentes formas de escritura. Además de, entonces, otro tipo de lenguajes, otro tipo de escritura, de pronto el periodismo, los lenguajes gráficos, las ilustraciones. Entonces quiero hablar un poco cómo fue esa experiencia de ustedes como editores de, ya lo hablamos, ¿no? Aproximarse a la persona y decirle, no, mira, vamos a hacer una entrada muy corta, quiero que tenga una imagen, quiero que nos liberemos de esas cosas académicas, pero igual tiene un trasfondo increíble, increíble teóricamente es lo que quiero transmitir. Entonces, no sé, conversemos un poco sobre eso, cómo se siente con respecto a eso. Quien quiera, a ver, ahí se están haciendo Esa fue la ojitos. parte, siento que esa fue la parte difícil, como que, bueno, tuvimos mucha suerte en que la gente es súper entusiasmada, dijo, sí, de una, yo me le mido. Claro, porque también en muchos de sus trabajos pues está todo el tiempo esa relación, por ejemplo, entre naturaleza y sociedad que va tensionando, lo que tú dices, va tensionando como una historia narrada alrededor de simplemente los humanos. Eh, pero esa fue la parte difícil, me acuerdo que les pusimos como regla solo citar tres referencias y esa era la parte más difícil, nos devolvían textos con 20 y éramos como, no, solo vas Wow. a citar 3 veces. Sí, como que parte de la edición fue
como insistir en usar un lenguaje directo, sencillo, que sí, no, por eso deja de ser menos académico o es como un lenguaje, no es un lenguaje simplificado, no es como que uno haga una versión boba de lo que escribió académicamente, para nada, de hecho exige más esfuerzo y más creatividad comunicarlo de esa manera. También pues cada persona exploró sus propias colaboraciones con artistas. Me acuerdo, por ejemplo, del H de Chulo para pues el gallinazo o el golero, que tiene una ilustración súper bonita. Y así como que se hicieron distintas colaboraciones. Y bueno, tuvimos también la alcahuetería de Andrés Barragán de Punto Aparte, que hizo el diseño y quedó súper lindo. Creo que eso nos encantó la tipografía, la portada. Y Josefina Marambío en la editorial Uniandes también nos dio muchísima libertad de, por ejemplo, usar un lenguaje incluyente, que a veces es una pelea, uno no creería, pero todavía es una pelea. Y Entonces sigue siendo la historia sí, de los total. campesinos, sí, es como, necesito que los campesinos, los pescadores, pues no funciona para mi propio trabajo. Entonces ella fue como clave también para dejarnos jugar también, digamos, pues, con las reglas editoriales. No sé, Daniel, ¿tú cómo lo ves? Sí, pues también otro de los requisitos para los capítulos era usar una imagen. Algunos autores, digamos, fue fácil para muchos, muchos incluso proponían más de una imagen, entonces, y habían otros que no habían escrito las entradas y no tenían esa imagen en mente, entonces también fue como proponer algunas posibilidades. Una parte de la logística de las imágenes que fue como una pesadilla navegar y aprendimos un montón y es la cuestión de permisos. El libro se extendió, la publicación se demoró más de lo esperado justamente por eso, por adquirir los permisos para el uso de ciertas imágenes. Entonces ya aprendimos un montón para nuestro próximo volumen. Para los pero, próximos, sí. Para los próximos, pero lo interesante fue, digamos, que también la gente de Punto Aparte interpretó muy bien nuestro deseo. Ellos también embarcaron y también son cómplices en este proyecto porque lograron, digamos, materializar y mostrar gráficamente la apuesta que queríamos hacer, que no solamente es narrar de otra manera, pero es también insertar las imágenes y las gráficas como narraciones en sí mismas, no solamente como textos que pueden, o como imágenes que ilustran textos, sino como componentes con sus propias narrativas. Ah, sé que funciona muy bien en muchos capítulos, quizás en otros no tanto, pero esa apuesta está ahí. Y de nuevo, como ah, quienes embarcaron en el diseño interpretaron muy bien nuestros deseos y lo lograron plasmar en un grado que nos dejó a todos muy, muy satisfechos. Y créanme que se refleja mucho, como yo les decía, no solamente fue la primera imagen que yo tuve del libro y el impacto fue la portada, sino que ya luego cuando empecé a explorar, es como, no, el trabajo editorial y gráfico de este libro se merece, sí, como ustedes dicen, aplausos y reconocimientos para todas las personas que estuvieron en eso. Hablando un poquito también como de los temas que encontramos en el libro, pues tenemos, por supuesto, de la A a la Z, cada una de las palabras, cada una de las contribuciones tiene que ver con agentes no humanos, con cosas que tienen que ver con la guerra en Colombia, con el conflicto. Y aparte de esto que nos comentaba Diana de la relación entre naturaleza y sociedad, como parte, digamos, de las contribuciones o de las discusiones que hacen en el libro, hay algo que cuando revisé el libro y cuando escuché también la conversación que se dio en el lanzamiento en la Filbo, es la relación entre lo cotidiano y lo extraordinario. Entonces la relación entre, por ejemplo, el chulo, por ejemplo, el aguacate, por ejemplo, el agua. Creo que este es un tema que quería discutir con ustedes porque, bueno, tal vez sea una pregunta muy ingenua, pero no sé si estuvo presente desde el principio para ustedes. Queremos resaltar estas dinámicas entre lo que antes ya siempre ha estado, pero nunca se le ha dado voz, o cómo fue esa perspectiva y cómo se planteó ese tema de nuevo, lo cotidiano con lo extraordinario, y además no solamente darle voz a esas cosas que usualmente no tienen voz, o animales, o relaciones, sino hacerlo de una manera en la que es sensible, es político y es la palabra que estoy buscando no se me viene a la cabeza, pero es como que está ahí, que igual se le está dando voz y
como, lo voy a decir en inglés de una manera muy, perdón, unapologetic, que siempre va a estar ahí. Entonces, bueno, quiero hablar un poquito sobre esos temas que encontramos también en la relación del libro, cómo lo vieron ustedes. Daniel, empecemos contigo ahora. Pues como decíamos antes y como explicaba Diana, pues en Colombia, o sea, hay toda una rama de ciencias sociales en Colombia que es la violontología, ¿sí? Sí. Somos expertos en contar historias de violencia y a pesar de que parece que un tema tan tratado una y otra vez, siguen habiendo posibilidades de explorarlo de maneras distintas. Ah, una de las cosas que notamos cuando, digamos, descentralizamos a los humanos es que, claro, las cosas se vuelcan hacia relaciones que son cotidianas o hacia, si quieren, hacia violencias que han sido normalizadas. Y han sido tan normalizadas que ya son tan ordinarias que a veces no se leen como violencias en absoluto. Pero una vez nos enfocamos en cosas como mencionas, como el agua, como un árbol, ah, nos damos cuenta que digamos que esa violencia normalizada entre nosotros, la gente, los humanos, sigue teniendo reverberaciones más allá de nuestras vidas y reverberaciones en los lugares y en los seres con los que compartimos vida y con los que compartimos mundo. Entonces era como de nuevo darle una volcada o mirar con ojos de asombro, si queremos, esas violencias normalizadas para mostrar que siguen siendo violentas o no porque han sido normalizadas, no siguen produciendo como efectos. Y de nuevo mostrar que esos efectos son siempre como múltiples y son híbridos. ¿Sí? No es solamente lo que le pasa a la gente por un lado y lo que le pasa al medio ambiente por el otro lado, sino pues que están siempre conectados y que no podemos entender los efectos sobre uno sin analizar los efectos en el otro. Y básicamente pues cómo la transformación es de la vida misma, porque la vida es un sistema y es un complejo en el que lo que pasa en un lado afecta al otro. Entonces es un poco también una pequeña aspiración a romper con la compartimentalización, esa es la palabra, de cómo analizamos cosas, efectos psicológicos, efectos ambientales, efectos sociales, culturales, etcétera. Y no, pues cuando nos damos cuenta que nuestra vida está entretejida con millones de seres y materiales con los que construimos vida, nos damos cuenta que compartimentalizar la vida así en esas formas no tiene sentido y que necesitamos como enfoques que trasciendan un poco esos dualismos y esas separaciones tan prevalentes en las ciencias sociales. Claro. Sí, creo que el otro componente que dialoga muy bien con lo que ya mencionó Daniel, pues es la atención a lo cotidiano, que viene por mi parte también pues desde una mirada feminista y que le presta atención a la reproducción social, que ha sido una marca de mi trabajo. Por ejemplo, no sé, en un artículo que yo publiqué con Eloisa Berman, le prestamos atención justo a esas geografías ordinarias de la violencia y de la guerra para el caso de María la Baja en el Caribe colombiano. Entonces también eso era algo que yo quería que se plasmara en el libro. Y tal vez otro punto que también fue súper productivo del diálogo entre Daniel y yo, si tú estás de acuerdo, Daniel, yo creo que era para mí también como siempre tener cuidado con no caer como en una fetichización del no humano al punto que puede terminar siendo apolítico o pues despolitizada la narrativa, que pues claro, hacer estudios de la ciencia y la tecnología en Colombia de alguna manera también nos sitúa en un lugar en que nos recuerda que lo político está en muchos lugares, no solo con la P mayúscula o en los lugares donde siempre lo identificamos. Y siempre está como ese recordatorio de, bueno, sí, estamos hablando del territorio como víctima, estamos hablando de los derechos del río, estamos hablando del jaguar y al mismo tiempo estamos hablando de cómo justamente la vida humana y no humana se ve afectada de formas súper violentas, que creo que para mí siempre es un buen recordatorio y tal vez ya también sueno pues como una viejita, yo
te estaba contando, María Camila, antes de que empezáramos a grabar, que la primera clase que yo di en el 2002, o sea, hace 24 años, fue la primera vez que yo fui profe, sigo siendo profe, no ha cambiado. Fue una clase de Historia y Sociología de la Ciencia para Ingeniería. Y creo que lo que ha cambiado en esos 24 años es que esta mirada de los estudios de la ciencia y la tecnología como que revolcaba la mirada sobre el poder, a veces se traduce en trabajos que por la sofisticación terminan siendo muy difíciles de leer y que por el énfasis en los no humanos terminan negando formas estructurales de dominación y de poder, que incluyen historias clásicas sobre clase, raza y género. Entonces creo que también para mí pues era muy chévere tener como esos otros elementos también dentro de, pues como puntos adicionales a lo que tú ya mencionaste, Daniel. Perfecto, muchísimas gracias. Con esto, yo no sé, y espero que no, pero si a las personas les está pareciendo muy abstracto lo que estamos hablando, solamente quiero nombrar algunos de los ejemplos que están en la Belicopedia. Ya hablamos un poco de el Zika, del aguacate, del chulo. También yo leí, por ejemplo, el del ESMAD, leí H de hipopótamo, leí M de mercurio. Estos son solo uno de los ejemplos, pero recuerden que vamos de la A a la Z. Y bajo, no sé, este ejemplo, y no sé si les parece una pregunta muy difícil. Ay, perdón, es que salió a visitar a alguien. ¿Cómo se llama tu perrito? Perdón. Caramba. Caramba, bueno, bienvenida, caramba, a Academiqueando. Bueno, quería preguntarles de pronto, ya con todo esto que hemos estado hablando del libro, de la investigación, de la Academia de Colombia, de los estudios, em, no sé si queremos aventurarnos a pensar en qué nuevas palabras incluiríamos en una versión que se haría hoy de la Belicopedia, sabiendo que estamos en un momento histórico muy complejo en el que están pasando muchas cosas en el mundo y en Colombia. No sé si de pronto podemos pensar en Diana, Daniel y yo, incluso en una palabra que quisiéramos incluir en la Belicopedia. Esto lo pienso porque, de nuevo, en el lanzamiento que hicieron del libro, me acuerdo que Diana mencionaba que hubo muchos debates de qué palabra escoger por cada letra. Entonces, tú mencionaste, por ejemplo, monte, coca, útero, manglar, fútbol y infinidad de otros ejemplos. No sé, entonces, hoy, ¿qué palabra, qué letra ustedes dirían que quisieran incluir? Yo creo que de pronto relacionado con, no sé, con el trabajo que estén haciendo ahorita o un trabajo futuro. ¿Cómo ven este proyecto de imaginación? Wow. Pues es que estuvimos en conversaciones preliminares hace un par de meses sobre necesitamos como lanzar el volumen 2 de Belicopedia. Me Entonces encanta. empezamos como a mapear posibilidades, porque igual desde el primer momento hubo un montón de cosas que se nos quedaron fuera. Claro. Ah, los grandes retos son letras como la X, la Y, la K, digamos. Pero sí, digamos, yo pienso mucho en que debemos como incluir como tecnologías, como aparatos. Claro. Yo tengo como este interés en escribir sobre la intersección entre tecnologías y animales y cómo muchas tecnologías de guerra tienen nombres animales, desde helicópteros, aviones. Entonces eso sería algo que a mí me gustaría como M de marrana, que es el nombre como llaman o llamaban los guerrilleros a los aviones fantasmas que los bombardeaban. Por ejemplo, los helicópteros, los Black Hawk. Claro. Por ejemplo, el avión, el kafir, que es una palabra hebrea que significa león. Y entonces me acuerdo de esa escena en la firma del, del acuerdo de paz en Cartagena, cuando está hablando Timochenko y pasa el avión, el kafir, y el señor como esa reacción visceral a ese sonido. Habrían cosas como de ese orden, además hay que hablar de otras violencias, digamos, más cotidianas con tecnologías como los alambres de púas. Estuve leyendo cosas Claro. como, me parece que ese sí uno de hay gente que considera ese como uno de los inventos más determinantes de la economía moderna. Y estuvimos incluso pensando en invitar a esta señora historiadora, Catherine Legrand, para que nos escribiera sobre eso. No sé, hay muchas cosas en el tintero. Creo que tú tienes un mejor mapa
que yo, Diana. Increíble. No, aquí estaba abriendo nuestra lista, que si recibíamos tu pregunta con risita porque lo hemos conversado y hay algunas letras que tienen hasta 5 opciones. Acá los tengo, pero sí hay todavía temas pues con animales que no hemos todavía cubierto. Por ejemplo, tenemos los búfalos, que son también, la introducción de los búfalos es clave para las plantaciones de palma aceitera y ese, por ejemplo, sería uno de los animales que yo ahora incluiría. Definitivamente los temas que ya mencionó Daniel, los que tú mencionaste todavía siguen siendo para mí deudas. ¿Cómo no vamos a tener Monte Coca, Utero, como un espacio geopolítico también pues de la guerra en Colombia? Sí, tal vez en el volumen 2, si no encontramos X, pues no, no le hacemos a la X. Pero tenemos muchas ideas y por suerte hay como una red muy bonita de académicos pensándose estos temas. Eso siempre es emocionante por ese lado. Pero ha sido también, creo que falta de tiempo, ¿no? Como que también los enredos de la vida, el trabajo, como que se vuelve más difícil, pero sería genial a ver si nos animamos finalmente. Pues Sí. me alegro mucho. Perdón. Dime. Es que solamente uno que se me vino a la mente que también fue como una deuda, es como las botas de caucho, las botas pantaneras. Botas de caucho. Bueno, en muchos contextos, no solamente porque son como, es como el artefacto para vivir en el monte más importante, digamos, y de hecho con el que supuestamente diferenciaban entre guerrilleros y campesinos o guerrilleros y militares, y cómo incluso también fueron usadas en los falsos positivos. En fin, hay un montón de cosas de las que se podrían hablar largo y tendido. Y de nuevo, básicamente son ventanas, son pretextos para abordar nuestras muchas violencias de manera un poco más, no solamente creativa, pero también intelectualmente más prometedora, si quieren, ¿sí? Porque nos obligan como a pensar más allá de ciertos conceptos que siempre damos por sentados en ciencias sociales. Y pensaba en las enfermedades, por ejemplo, ya tenemos leishmaniasis y Zika en la Belicopedia, pero nos hace falta la historia de la lepra y los leprosarios. Es una historia que también tiene mucho para contar. Nos falta, sí, contar, por ejemplo, el VIH-Sida es otra historia de violencia tremenda que como no vamos a contarla. O sea, sí, tenemos muchas ideas y yo solo quería decir una cosa antes de ya no interrumpirte más, María Camila. Y es que el libro no se puede leer todo, de principio a fin. O sea, cada entrada es súper triste, súper dura. No es como que... Sí, yo no creo que sea un libro que uno pueda sentarse y leerlo de la A a la Z. Yo nunca lo hice leído de la A a la Z. Yo creo que nos repartimos las entradas y lo íbamos leyendo de a pocos, y cuando ya al final fue como listo, este ya es el machete, ya tienen el machete, no la maqueta. Pensando en el otro que nos hace falta, el machete. Pero ya cuando nos entregan la maqueta y tocó leerlo pues como para revisar corrección de estilo, no, o sea, es durísimo. Bueno, pues a ver, dos cosas. Primero, me alegro mucho haber preguntado esto porque me emociona saber que está la posibilidad, está la discusión de que haya una segunda Belicopedia. Solamente quiero hacer la propaganda de que Academiqueando va a estar acá, súper pendiente, cualquier cosa que quieran, pues estaremos con los brazos abiertos. Segunda cosa, me encanta, Diana, que hayas mencionado esto de que se tiene que leer no completo, que se tiene que leer de a poquitos, lo tenía anotado por acá, porque es cierto. Sí, como les digo, yo no lo leí todo, en parte por eso, toca leer entrada por entrada y entender que si estamos hablando de guerra y de otras cosas más que a veces cuando hablamos de guerra no tenemos presente, que pues bueno, sí, el impacto va a ser importante. Ya con ese adelanto que me dan de que de pronto están en conversaciones por una segunda Belicopedia, pues quiero aprovechar que ambos están acá y que me cuenten un poquito, y las personas que nos escuchan y que nos ven, que seguramente se antojaron de conocer más de sus trabajos y de sus investigaciones, de pronto algo que del trabajo de Belicopedia o del trabajo que se hizo en esos años, algo que ustedes quieran compartir de su trabajo actual o futuro, que la gente pueda conocer más sobre este tipo de investigaciones y sobre sus investigaciones personales. No sé, hay quien quiera empezar para darnos ese...
Pues ese tip. actualízanos, Diana, yo quiero enterarme en qué andas, entonces. Por favor, cuéntanos, Diana. Vale, yo seguí un poco con estas locuras, que obviamente pues no son locuras, pero es pensando con estudios de la ciencia y la tecnología, con humanidades ambientales, con, bueno, la geografía además es una disciplina muy indisciplinada, es súper alcahueta y yo adoro la geografía por eso. Estoy en un proyecto grandote sobre pesticidas. Y lo que estamos haciendo pues es como un poco analizar esas geografías químicas. Hay una idea que nos gusta mucho y es como la del parentesco químico, cuáles son esas nuevas realidades que se producen a partir de sustancias que no son solo sustancias, son compuestos múltiples que están diseñados para matar. Entonces sigo pues con la muerte y la guerra atravesada, pero pensando también cómo entender los pesticidas desde esa perspectiva. Y también es una colaboración así bien grandota con investigadores con los que he trabajado también en otros espacios. Y estamos esperando que se convierta en un libro y una muestra museográfica más adelante. Esa sí va a ser en inglés. Y Por ahora. parte de ese libro, por ahora, sí, y parte de ese libro es una colaboración muy chévere con Memoria y Cómics para contar la historia del algodón en el Caribe colombiano, que es una historia Wow. de Me DDT encanta. y otro tipo de pesticidas. Sí, está súper chévere, la verdad, Qué yo estoy emoción. emocionada con eso. Gracias, Diana. Daniel, cuéntanos, Pues yo tengo que aprovechar y le hago publicidad por favor. a mi libro que publiqué en inglés, va a salir publicado en español este año. El lanzamiento va a ser durante la Feria del Libro en Bogotá, es publicado por el ICANN y el nombre en español es La Selva Desmandada. Entonces, esta es como la versión en español del libro que publiqué también en 2023, que le fue bien en nuestro mundillo académico, le fue bien a ese librito. Entonces, estoy súper contento de por fin tenerlo en español para que pues, sea un poco más accesible a mucha gente clave en Colombia, incluyendo la gente con la que trabajé en Chocó. Ese es como ando escribiendo pequeños artículos, siempre pensando en términos de, sobre todo en la justicia transicional y cómo estamos entendiendo la violencia al mundo no humano, viendo un poco las sentencias de la JEP, tratando de entender cómo en el mundo jurídico se está entendiendo estos daños, pero también las posibilidades de reparación. Y mi proyecto a mediano plazo es escribir pues, un segundo libro, de nuevo sobre animales, tecnologías. Entonces, como el nombre provisional es algo así como bestialidades vitales y tecnologías animales en la guerra. Entonces, un poco explorar la figura del animal en el contexto colombiano, pero como metáfora, pero también como víctima, pero también como tecnología, pero también como arma de guerra. Entonces, hay cosas escritas ya un poco sueltas, pero hay que sacar los tiempos, ojalá las becas para poderse focalizar a escribir en eso. De acuerdo. Bueno, pues nada, yo quedé supremamente emocionada y antojada con todo esto que me cuentan. Espero que las personas también y se conecten más con Academiqueando, porque seguramente o yo o alguien más de Academiqueando puede que les esté molestando y escribiendo. Si de pronto alguien quisiera conectarse con ustedes, tienen de pronto un correo o una red social que quieran compartir para el contacto con ustedes o con sus proyectos. Diana. Sí, mi correo de la Universidad de Indiana es diojeda@iu.edu, pero lo encuentran fácil si buscan Diana Ojeda Indiana, yo creo. Perfecto. Y estoy en Blue Sky, pero no tanto, no tan presente, así que creo que lo más fácil es un correo. Perfecto. Gracias. Daniel. Sí, no, lo mismo, pues mi correo personal que es danielruizserna@gmail.com. Tengo una página web, también por ahí me pueden contactar. A veces me llegan invitaciones para ir a través de eso. La página es danielruizserna.com. No, y redes sociales salí, pues también tengo Blue Sky, la uso de vez en cuando, pero no estoy tan presente, aunque no sé, parece que en estos momentos debería estarlo uno más presente, pero bueno, en fin. Vale, perfecto. Pues nada, en serio, muchísimas gracias por conectarse conmigo, por esta conversación. En serio, estoy muy contenta y les deseo mucho éxito, no solamente al regreso de Belicopedia, sino a lo que venga en el futuro y a sus proyectos. Quiero aprovechar para decirles que tengo un compañero en Academiqueando que es Alex González, que
Les voy a leer el mensaje que me escribió. Él quiso estar acá, pero no pudo conectarse. Y me dice, diles que otro integrante de Academiqueando les manda saludos, que es un maravilloso el trabajo que hicieron. Entonces quiero hacerle justicia el mensaje de él. De nuevo felicitarles por el trabajo. Yo también soy súper fan del libro y pues de sus trabajos. Muchísimas gracias Diana y Daniel, en serio, otra vez por el tiempo, por esta conversación. No sé si quieran añadir algo más del libro, de ustedes o de la entrevista, cualquier cosa. No, pues muchas gracias, María Camila, por tenernos aquí conversando. Pues gracias como por renovar el interés en el libro. Eso también como que nos motiva a armar este segundo volumen y a la gente, pues si tiene oportunidad de leerlo o quienes lo tengan, háganlo circular, préstenlo, por favor. Y de nuevo, no es obligación leerlo todo. Hay 28 entradas, se pueden leer en desorden, entonces cada quien va a encontrar algo con lo que se siente identificado y motivado para leer. Gracias, María Camila. Bien, perfecto. Pues con eso también muchísimas gracias a quienes se conectaron con nosotras acá. Recuerden dejarnos sus preguntas, sus comentarios. Síganos en todas nuestras redes sociales como @academiqueando. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos en otro episodio. Muchas gracias. Chao. Gracias, chao.